El sobre estaba sobre la encimera de mi cocina. Como una bomba de tiempo. El trazo inconfundible de mi padre. En el frente, su último mensaje. Para mí, entregado 5 años después de su muerte. Mis manos temblaban mientras rozaba el borde del sello. Soy Brooke y, hasta hoy, creía saberlo todo sobre la muerte de mi padre. Es curioso como la vida. Espera a que te sientas seguro, aferrado a certezas cómodas, para luego quitarte el suelo bajo los pies. Cariño, ¿vas a abrir eso o a mirarlo todo el día? La voz de Ellen cortó mis pensamientos. Mi suegra tenía la extraña habilidad de aparecer en los peores momentos posibles. Sus uñas perfectamente cuidadas repiqueteaban contra mi encimera de granito. Es privado, dije, pero ella ya se había colocado a mi lado, lo bastante cerca para que su Chanel número 5 me hiciera picar la nariz. Nada es privado en la familia, querida, sonrió con esa mueca afilada que nunca llegaba a sus ojos. Nathan querrá saber qué dice. Nathan, mi marido, cegaramente seguía en la oficina, intentando demostrarse digno de dirigir el bufete de su padre. Llevaba así 15 años. Rompí el sobre, en parte para contrariar a Ellen, en parte porque no soportaba más la incertidumbre. La carta era corta, pero el extracto bancario que cayó hizo que Ellen soltara un respingo. ¿$2 millones? Su voz subió una octava. ¿Tu padre tenía una cuenta secreta? Mis ojos recorrieron las palabras de papá, para mi niñita. Úsalo con sabiduría. Hay batallas que vale la pena pelear. La carta tenía fecha de 3 días antes de su ataque al corazón. Esto podría ayudar con la expansión del bufete, dijo Ellen, con un tono dulce como la miel. Nathan ha estado muy preocupado por la inversión que se necesita. Doblé la carta con cuidado y la metí en el sobre. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar? La risa de Ellen podría congelar el infierno. Brooke, cariño, ahora formas parte de la familia Parker. Nos apoyamos mutuamente. Nathan necesita esto. Nathan necesita muchas cosas, murmuré, recordando nuestra discusión de anoche sobre tener hijos. Otro asunto en el que Ellen tenía opiniones. Llamaré a Richard. Ellen alcanzó su teléfono. Deberíamos hablarlo en familia. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Esta es mi herencia, mi decisión. El rostro de Ellen se endureció. Hablas igual que tu padre, siempre pensando primero en ti. Apenas conociste a mi padre. Lo suficiente, enderezó su blazer de diseñador. Él nunca entendió la importancia de la lealtad familiar. Esperaba que tú fueras diferente. La puerta principal se abrió y los pasos de Nathan resonaron por la casa. El semblante de Ellen se iluminó. Al instante. Justo a tiempo, cariño, llamó. Tu esposa tiene noticias interesantes que contarte. Nathan apareció en el umbral de la cocina, la corbata suelta. Ojeras bajo los ojos. Miró el sobre en mis manos y luego la expresión triunfante de su madre. ¿Qué sucede? Antes de que pudiera responder, Ellen se adelantó. El padre de Brooke le dejó una sorpresa. Dinero que podría resolver todos nuestros problemas. Observé el rostro de mi esposo cambiar. La esperanza reemplazando el agotamiento. ¿En serio? Eso es increíble, cariño. Pero no era increíble, era una prueba. Una que ya estaba reprobando a ojos de Ellen. Cuando Nathan se acercó para abrazarme, atrapé la mirada calculadora de Ellen. Por encima de su hombro. Ya había decidido.
cómo se desarrollaría todo. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Hay batallas que vale la pena pelear. Devolví el abrazo a Nathan, pero mi mente ya iba a 1000 por hora. Ese dinero no era solo una herencia, era munición. Y, por primera vez en 15 años de matrimonio, me pregunté si por fin estaba lista para ir a la guerra. Contra Alan Parker. 3 días después de que llegara la carta, estaba sentada frente a Nathan en la mesa del comedor, empujando el salmón con el tenedor, mientras él hablaba de los planes de expansión del bufete. La emoción en su voz me retorcía el estómago. Mamá tiene razón, dijo. Es el momento perfecto. Tomó mi mano. Por fin podríamos convertir el bufete en lo que papá siempre soñó que fuera. Solté mi mano y me levanté para recoger el plato. ¿Y qué hay de lo que yo soñaba para él? ¿Y mi idea de abrir una galería de arte? ¿La galería? El tenedor de Nathan cayó contra el plato. Brooke. Eso solo era un pasatiempo. Esto es nuestro futuro. Nuestro futuro o la visión de tu madre. Su mandíbula se tensó. No empieces con eso otra vez. El timbre sonó, salvándonos de otra discusión. Pero al abrir la puerta, allí estaban Ellen y Rachel, vestidos para cenar. Sorpresa. Ellen entró como una ráfaga. Rachel detrás con una sonrisa de disculpa. Traje la documentación para discutir. La estructura de la inversión. Claro que sí. Le lancé a Nathan una mirada. ¿Lo sabías? Su gesto de culpabilidad lo dijo todo. Ellen ya estaba extendiendo papeles sobre nuestra mesa, apartando nuestro plato a medio comer. Richard ha preparado todo. Solo falta tu firma, querida. No he acordado nada, dije, pero Ellen hizo un ademán desdeñoso con la mano. Nathan nos lo explicó todo esta mañana. Estamos muy ilusionados con esta oportunidad. ¿Esta mañana? Lo miré, y él se concentró en sus zapatos. ¿Hablaste de mi herencia con ellos sin consultarme? Son familia, Brooke, respondió Nathan en voz baja. Necesitaban saberlo. ¿Saber qué exactamente? Mi voz se quebró. ¿Que ya decidiste en qué gastar el dinero de mi padre? Richard carraspeó. Quizá deberíamos darles un momento. Tonterías, dijo Ellen, con una sonrisa de acero. Que Nathan le explique a su esposa por qué es la decisión correcta. Vi a mi marido enderezarse, adoptando su tono de abogado. El bufete necesita esta inversión para competir con firmas más grandes. La salud de papá está delicada. Y cuando yo tome las riendas. ¿Cuándo tomes las riendas tú? Lo interrumpí. ¿O cuando tu madre decida que estás listo? Los ojos de Ellen se entrecerraron. Eso está fuera de lugar. ¿De verdad? Las manos me temblaban. Como cuando convenciste a Nathan de rechazar aquella oferta en Chicago. ¿O cuando insististe en comprar esta casa a 3 puertas de la tuya? Te ayudábamos a tomar las decisiones correctas. Dijo Ellen, algo que tu propia madre nunca te enseñó. El silencio cayó de golpe. Hasta Richard parecía incómodo. Mi madre me enseñó a defenderme, dije, con la voz firme pese a la rabia que sentía. Algo que Nathan nunca aprendió de ti. Brooke, Nathan se levantó. Pero yo ya me dirigía a las escaleras. Me voy a la cama. Mañana, cuando baje. Quiero estos papeles fuera de aquí. Me detuve en el primer escalón. Y, Nathan, no subas esta noche. La voz de Ellen me siguió. Estás cometiendo un error, querida. La familia tiene que mantenerse unida.
Me detuve y me volví. Tienes razón, Ellen. La familia debe permanecer unida. Pero empiezo a preguntarme a qué familia pertenece realmente Nathan. Ya en la cama, sola, escuché cómo hablaban. Abajo. Las palabras cortantes de Ellen. Los murmullos de Richard y el silencio de Nathan. Siempre su silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Todo bien? Te noté rara cuando hablamos. Me quedé mirando la pantalla, recordando cómo papá solía decir que a veces el acto más valiente es admitir que no estás bien. Mis dedos se movieron por la pantalla. ¿Puedo ir mañana? Necesitamos hablar. Su respuesta llegó enseguida. Siempre, cariño. Siempre. Finalmente, las voces cesaron, oí portazos. Motores que arrancaban. Cuando Nathan por fin subió, se fue a la habitación de invitados, sin decir nada. Toqué la carta de mi padre sobre la mesita, recordando sus palabras. Hay batallas que vale la pena pelear. Mientras yacía en la oscuridad, me pregunté si seguíamos hablando solo de dinero, o si se trataba ya de algo más grande. Una batalla por el alma de Nathan. Y quizá por la mía también. No había querido escuchar su conversación. Solo iba a dejar unos archivos en el bufete como ofrenda de paz para Nathan tras 3 días de silencio helado. Pero la voz de Ellen atravesó la puerta, entornada de la oficina de Richard, afilada como cristal roto. Si no puedes controlar a tu esposa, nunca controlarás este bufete. Las palabras de Ellen me dejaron helada en el pasillo. La herencia es una prueba, Nathan. Demuéstrame que puedes manejar esto. O todo pasará a tu primo Michael. Mamá, por favor, la voz de Nathan se quebró. Estoy intentando, pero Brooke debe aprender cuál es su lugar. He trabajado demasiado construyendo este legado para que ella lo destruya con sus fantasías artísticas. Grabé con mi móvil, temblando, mientras Ellen seguía. ¿Y lo que yo quiero? Preguntó Nathan. Ellen se rió. Cariño, tú nunca has sabido lo que quieres. ¿Recuerdas ese sueño ridículo de ser maestro? Por suerte, puse fin a eso. Sentí que me faltaba el aire. Nathan jamás me había hablado de que quisiera ser profesor. La oferta de Chicago lo habría arruinado todo, continuó Ellen. Igual que esa galería lo arruinaría todo ahora. Tu padre y yo no sacrificamos tanto para verte echarlo a perder. Tengo 40 años, mamá, dijo Nathan, y sigo siendo igual de ingenuo. Firma esos papeles, Nathan. Consigue la firma de Brooke. O me aseguraré de que Michael ocupe tu lugar. Retrocedí, tropezando con Richard. Él me sostuvo, con ojos cargados de algo parecido a la vergüenza. ¿Desde cuándo lo sabes? Susurré. ¿Desde cuándo? Brooke. ¿Desde cuándo? Él apartó la mirada. Ellen se propone bien, solo quiere controlar. La palabra tenía un sabor amargo. ¿Y tú se lo permites? A veces, la paz tiene un precio. Paz. Señalé la oficina. ¿Eso llamas paz? La puerta se abrió y Ellen salió primero. Perfectamente entera hasta que me vio. Algo brilló en sus ojos, tal vez miedo. Luego apareció Nathan, pálido. Brooke, él se quedó de piedra. ¿Estás dejando esos archivos que pedí? Le tendí la carpeta y la solté, dejando que los papeles cayeran al suelo, como hojas de otoño. Felicidades por tu ascenso, Michael, dije. Ellen dio un paso hacia mí. Lo que creas haber oído. Oí lo suficiente. Me volví a Nathan. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu padre
¿Bebe tanto en las cenas familiares? ¿Por qué apenas puede mirarte a la cara? Richard se removió incómodo. Ya basta, espetó Ellen. No, no basta, puse mi teléfono a reproducir la grabación. La voz de Ellen llenó el pasillo. Si no puedes controlar a tu esposa. El rostro de Nathan se descompuso. Brooke, ¿puedo explicarlo? Sí. Lo interrumpí. Porque llevo 15 años. Viéndote perseguir la aprobación de tu madre. 15 años fingiendo no darme cuenta. De cómo ella manipula a todos. Pero esto. Detuve la grabación. Esto es lo que realmente eres. Estás siendo dramática, dijo Ellen. Aunque su voz temblaba ligeramente. ¿De veras? Dime, Ellen. ¿Sabe Richard las condiciones del fideicomiso? Que lo cortarías todo si Nathan no hace. ¿Exactamente lo que quieres? ¿Qué condiciones? La cabeza de Richard se levantó de golpe. Por primera vez, Ellen pareció insegura. Richard, yo. Te enviaré la grabación, le dije a Richard. Toda la conversación. Tal vez sea hora. De que todos conozcan la verdad. No te atreverías, susurró Ellen. Obsérame. Miré a Nathan. Me voy a casa de mi madre. No me sigas, no llames. El día que quiera ser el hombre con el que me casé. En vez del hijo que ella crió. Ya sabes dónde encontrarme. Me di la vuelta y caminé. Dejando sus voces atrás. Las manos me temblaban tanto. Que apenas pude encender el auto. Pero mientras me alejaba. Sentí algo más allá de la rabia y el dolor. Una feroz y ardiente satisfacción. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. Hay batallas que vale la pena pelear. Y entendí que ya no se trataba del dinero, sino de liberarme de la red de control de Ellen. Por fin comprendía qué tipo de batalla mi padre me había estado preparando para librar. La cocina de mi madre no había cambiado. En 20 años, las mismas cortinas amarillas. Los mismos caceroles de cobre colgando. El mismo aroma a café y canela. Pero yo sí había cambiado. 3 días en su casa me lo habían dejado claro. No estás comiendo, dijo mi madre. Acercándome un plato de panqueques. Y esos dolores de cabeza van a peor. Me froté las sienes. ¿Estoy bien? Brooke Elizabeth Sanders. No has estado bien desde que te casaste. Con esa familia, se sentó frente a mí. El rostro preocupado. ¿Has vuelto a oír esa grabación? 17 veces, aparté el plato. Nathan ha llamado 2 veces. Enviado 38 mensajes. Ellen mandó flores. La manipulación toma muchas formas, cariño. El timbre sonó y la expresión de mi madre se endureció al ir a abrir. Escuché la voz de Richard en el pasillo. Baja y tensa. Ella no quiere visitas, dijo mamá. Por favor, la voz de Richard se quebró. 5 minutos. Me acerqué a la puerta de la cocina. ¿Está bien, mamá? Richard parecía más viejo que hacía 3 días. Los hombros hundidos bajo su traje caro. Me extendió un sobre de Manila. ¿Qué es eso? Pregunté. Todo, lo dejó sobre la encimera. Extractos bancarios, documentos del fideicomiso. Cartas de Ellen a la Junta. Le temblaban las manos. Debería haberlo hecho hace años. Abrí el sobre. El primer documento. Me heló la sangre, un contrato fechado. Hacía 15 años, justo antes de nuestra boda. Ella le hizo firmarlo, explicó Richard. Si Nathan dejaba el bufete o iba contra su voluntad, lo perdería todo, no solo el dinero, sino su herencia, su puesto. Incluso la casa.
La casa también está a mi nombre. Richard evitó mi mirada. Revisa la enmienda al título de propiedad del año pasado. Busqué hasta que la encontré. Mi firma aparecía allí, perfecta. Pero yo nunca la había firmado. ¿La falsificó? Ellen siempre ha sido meticulosa, susurró Richard. Lo permití todo, su control, sus manipulaciones. Creí que protegía a nuestro hijo. Pero en realidad me protegía a mí mismo. Las piezas encajaron. Por eso bebés tanto en las cenas familiares. Porque nunca le pones un alto. Asintió con la cabeza, cabizbajo. Soy un cobarde, Brooke. Pero quizá tú no tengas que serlo. Mi madre me puso una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Antes de poder responder, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el rostro de Nathan. Y un mensaje: necesitamos hablar. Por favor. No estoy con ella. Está en el parque, dijo Richard. Donde tuvieron su primera cita. Lleva allí horas. Miré los papeles, luego el teléfono. ¿Por qué haces esto ahora? Porque vi en los ojos de Nathan. Lo mismo que siento yo desde hace 40 años. Resignación. Richard se enderezó. Mientras se acomodaba la corbata con manos temblorosas. Ellen no sabe que vine. Ni de estos papeles. Úsalos como quieras. Ella te destruirá. Tal vez sea hora de que alguien la destruya a ella, respondió. Se volvió para irse y, antes de salir, murmuró. Él te quiere, Brooke, más que al bufete. Más que al dinero. Pero no sabe cómo demostrarlo. Después de que se fue, mi madre me abrazó. Elijas lo que elijas, aquí estoy. Me quedé mirando los documentos, el mensaje de Nathan. La carta de mi padre en mi bolso. El dolor de cabeza latió más fuerte. Necesito verlo, dije, al fin. ¿Estás segura? No, no estoy segura de nada, admití. Salvo de que en algún punto. Entre las mentiras de Ellen y la confesión de Richard. Todo esto dejó de ser venganza. Para volverse supervivencia. No solo la mía, también la de Nathan. Recolecté los documentos y el teléfono. Vuelvo luego. Brooke, la voz de mi madre me detuvo en la puerta. ¿Recuerdas lo que tu padre decía sobre el perdón? Que no consiste en olvidar, sino en elegir tu propia paz. Ella asintió. Solo asegúrate de que lo que hagas te traiga paz, no más guerra. Salí a la luz de la tarde. Con las revelaciones de Richard. Pesándome en el bolso y el mensaje de Nathan. Ardiendo en mi bolsillo. El parque estaba a 10 minutos. Pero esos 10 minutos cambiarían todo. Nathan estaba en nuestro banco. Junto al estanque de patos. Los hombros caídos, la corbata suelta. Parecía un hombre que espera. Su ejecución. Apreté el sobre de Richard. Observándolo desde el sendero. No creí que vendrías, dijo sin voltearse. Casi no lo hago. Seguí de pie, sin acercarme. ¿Por qué aquí? Recuerdo que en nuestra primera cita dijiste que este lugar se sentía sincero. Necesito ser sincero ahora. Como la sincera conversación que tuviste con tu madre sobre mi herencia. Se estremeció. Me lo merezco. Te mereces más que mi disculpa. Saqué la enmienda falsificada. Explícame esto. Se quedó pálido al ver el documento. No. Yo nunca supe de esto. ¿Qué más ignoras, Nathan? ¿Qué más ha hecho ella mientras? ¿Tú jugabas a ser el hijo obediente? Un pato chapoteó cerca, el ruido. Sonó estridente en el silencio tenso. Las manos de Nathan temblaban mientras buscaba algo en su maletín. Encontré esto ayer. Me entregó un montón de cartas.
Mi madre ha estado interceptando nuestro correo. Durante años. Ofertas de trabajo. Solicitudes para la galería, incluso cartas personales. De tu padre, antes de morir. El mundo se tambaleó. Reconocí la letra de papá en varios sobres. Con fechas de meses antes de su fallecimiento. Ella nos vigilaba, Brooke. Controlándolo todo, la casa, el bufete. Nuestro matrimonio. Basta, mi voz se quebró. Por favor, basta. Por favor, Brooke, Nathan suspiró. Llevo 15 años intentando protegerte. ¿Protegerme? Solté una carcajada amarga. Y lancé los papeles de Richard. Se dispersaron como hojas ante el viento. ¿De tener mi propia vida, mis propios sueños? ¿O de darme cuenta de que mi marido no sabe enfrentarse a su madre? Él atrapó algunos documentos al vuelo y se detuvo. Al ver el fideicomiso. ¿De dónde sacaste esto? De tu padre, respondí. Parece que al fin encontró su conciencia. Nathan leyó con rapidez, el semblante sombrío. No puede hacer esto. El bufete es de papá, no de ella. Mira la última página. Él pasó las páginas y se quedó inmóvil. Él se lo firmó a ella. ¿Cuándo? 3 meses después de nuestra boda. Justo cuando rechazaste aquel puesto de profesor. Nathan se levantó de un salto y empezó a pasear nervioso. Lucharé contra esto. Contrataremos abogados. ¿Nosotros? Me reí con amargura. ¿Desde cuándo hay un nosotros, Nathan? Te aseguraste de que no existiera. Cuando te pusiste del lado de tu madre. Con mi herencia antes que hablar conmigo. Tenía miedo, su voz retumbó en el aire. Cada decisión, cada elección. Ella siempre me hacía sentir que un paso en falso lo destruiría todo. El bufete, nuestro futuro, nuestro matrimonio. Ella no destruyó nuestro matrimonio, Nathan. Tú lo hiciste al permitirlo. Saqué una de las cartas de papá. Con manos temblorosas la abrí. La fecha era de 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Brooke, leí en voz alta. Espero que esto llegue a tiempo. Hay cosas que debes saber sobre Helen Parker. ¿Y por qué te dejo el dinero? Ella no es quien crees. La carta terminaba ahí, rota. ¿Leíste esto? Nathan negó con la cabeza. Tenía miedo de lo que encontraría. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de mamá. Ellen está aquí. Sabe de la visita de Richard. Tu madre está en la casa de la mía. Recogí los papeles. Ahora elige, Nathan. ¿A quién vas a proteger esta vez? Él trató de acercarse, pero me aparté. Brooke, espera. No más espera, no más excusas. Levanté la carta inconclusa de papá. Sea lo que sea que Ellen esconde, sea lo que sea que hizo. Lo descubriré con o sin ti. No sabes de lo que es capaz. Sí, sí lo sé. Por eso no jugaré más a su juego. Me di la vuelta y avancé unos pasos, luego me detuve. ¿Sabes qué es lo más irónico? El dinero de papá nunca tuvo que ver con la galería. Era para este momento, para que viera la verdad. ¿Qué verdad? Que a veces las personas que amamos son quienes nos encierran en jaulas. Lo miré por última vez. La pregunta es, Nathan. ¿Eres el pájaro o la jaula? Me alejé, dejándolo junto al estanque, donde nos enamoramos por primera vez. Mi teléfono volvió a vibrar. Pero no lo revisé. Ya sabía lo que tenía que hacer. Descubrir aquello que Helen Parker estaba dispuesta a todo por ocultar. La casa de mi madre estaba demasiado silenciosa. Cuando llegué, sin luces encendidas. Ni movimiento tras las cortinas. Solo el Mercedes de Ellen en la entrada.
negro como un presagio. Las encontré en la cocina. Mamá estaba sentada a la mesa, sujetando una taza de té intacta. Ellen estaba de pie junto a la ventana, impecable en su traje de diseño. Los pedazos rotos de las cartas de papá yacían entre ambas. «Bienvenida a casa, querida», dijo Ellen, con una sonrisa que no le iluminaba la mirada. «Tu madre y yo hablábamos del pasado». El rostro de mamá estaba ceniciento. «Brooke, lo siento mucho. Debí decírtelo hace años». ¿Decirme qué? Ellen se acercó al mostrador, tomando un sobre conocido. «La última carta de mi padre. Que tu padre era un ladrón». «No», la voz de mamá se quebró. «Robó dinero del bufete», siguió Ellen. «Casi nos lleva a la quiebra. Richard lo descubrió, alterando los libros de contabilidad. En lugar de denunciarlo, hicimos un trato. El cuarto empezó a darme vueltas». «Mientes. El dinero que te dejó era un soborno, en realidad. Para silenciarnos. Nosotros callamos. Y él desapareció para proteger tu reputación». «Mi padre jamás haría eso». Mamá intervino, la voz débil. «Ellen, por favor». Ellen mostró documentos de su portafolio. Extractos bancarios, fotos de cámaras de seguridad. Firmas de mi padre en cheques. Que no debía haber firmado. «¿Por qué?», murmuré, mirando a mi madre. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque se lo pedí», la voz de Nathan surgió a mi espalda. Al girarme, vi su rostro desencajado. Mamá amenazó con contarlo todo si ella hablaba. Ellen mantenía la mirada firme. «No entiendes, Nathan». «No, lo entiendo perfectamente», dejó en la mesa los documentos que Richard me había dado. «También descubrí por qué hiciste que papá te firmara el bufete, por qué has estado interceptando nuestro correo. ¿Por qué falsificaste la firma de Brooke en la casa? Yo protegía a la familia». «No, mamá», Nathan dejó salir el aire con fuerza. «Te protegías a ti misma. Porque papá no fue el único que robó del bufete, ¿verdad?». Ellen empalideció. «Richard encontró tus cuentas en el extranjero. Esa era la razón por la que necesitabas la herencia de Brooke, cubrir el dinero que has estado desviando durante años». Solté una carcajada incrédula. «¿Todo este tiempo llamando a mi padre ladrón, mientras tú te robabas millones?». «Todo lo hice por la familia», Ellen temblaba. Pero seguía tratando de sostener su pose. «Tu padre amenazó con descubrirme. Iba a arruinar lo que construí. Así que lo arruinaste al primero», las piezas encajaron. «Eso quería advertirme en su última carta». «El dinero es tuyo», dijo Ellen rápidamente. «Todo. Solo destruyan esos documentos y podremos». «¿Podremos qué?». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación en la oficina. «Si no puedes controlar a tu esposa». Nathan habló con voz queda. «Le envié copias a la junta hace 10 minutos, mamá». Se acabó. La máscara de Ellen se resquebrajó. «Eres un desagradecido». «Basta», dijo mi madre, poniéndose en pie. «Sal de mi casa, Ellen, antes de que llame a la policía yo misma». Ellen nos miró con rabia. «Esto no termina aquí». Recogió su maletín temblorosa. «Nathan, piensa en lo que estás tirando a la basura». «Ya terminé de tirar cosas a la basura», contestó él. «Sobre todo mi matrimonio». Ellen salió y el silencio fue sofocante. Mamá se hundió en la silla, las lágrimas rodando al fin. «Quise decírtelo», susurró. «Todos estos años». Clavé la vista en las pruebas regadas por la mesa. 2 décadas de mentiras que destruyeron
La reputación de mi padre. Casi arruinaron mi matrimonio. Todo por la codicia de Ellen. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Nathan. Tomé la carta rota de papá. La advertencia que murió intentando darme. La herencia no era solo dinero, sino su última arma para sacar la verdad a la luz. Ahora terminamos lo que mi padre empezó, dije. La hundimos por completo. Y en público. El bufete quedará destruido, musitó Nathan. Tal vez deba ser destruido, rogué los dedos sobre la carta. A veces algo tiene que romperse para poderse reconstruir. Mamá agarró mi otra mano. Lo que decidas, lo enfrentaremos juntas. Esta vez, sin secretos. Sin secretos, repetí. Pero, mientras estaba allí, con mi madre y mi esposo, me pregunté si estábamos listos para la verdad, que aún faltaba por revelarse. La mansión de los Parker se alzaba imponente. Solo la luz del estudio de Ellen seguía encendida. Recordé las palabras de mi madre de hacía una hora. Ellen no siempre fue así. Perdió todo una vez por culpa de Richard. Por eso se aferra con tanta fuerza. Toqué el timbre, y Ellen me abrió. Tan compuesta como siempre, pero visiblemente exhausta. Supe que vendrías, dijo, haciéndose a un lado. Richard llamó. Mañana se entregará por encubrir lo que hice. Me guió hasta su estudio, donde fotos y papeles cubrían su escritorio. Habitualmente impecable. ¿Quieres saber por qué tu padre de verdad te dejó ese dinero? Ya lo sé. Para desenmascararte. No. Ellen tomó una foto antigua. Fue para protegerte de la verdad. Sobre tu madre y sobre mí. La foto mostraba a dos mujeres jóvenes. Del brazo, sonriendo, mi madre y Ellen. Mucho antes de que yo naciera. Mis manos temblaron al verla. Éramos mejores amigas, explicó. Hasta que ella se casó con tu padre. En lugar de hacerlo con Richard. El suelo pareció ceder. ¿Mi madre iba a casarse con Richard? El futuro de nuestras familias dependía de ello, dijo Ellen. Con la voz amarga. Pero ella eligió el amor en vez del deber. El escándalo casi arruinó a ambas compañías. Mi padre lo perdió todo. ¿Entonces te casaste tú con Richard? Salvé ambas familias y lo reconstruí todo desde cero. Se sirvió un trago. Tu padre lo supo. Amenazó con contártelo todo. Con revelar cómo obligué a tu madre a guardar silencio. Ese dinero era su póliza de seguro. Muy astuto, la verdad. Sabía que jamás habría permitido que Nathan se casara contigo de haber sabido de quién eras hija. La puerta del estudio se abrió y Nathan apareció. Pálido como un espectro. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Sabías quién era Brooke cuando empezamos a salir? Ellen mantuvo la barbilla en alto. Hice lo que tenía que hacer. Hiciste lo que querías, contestó él, la voz quebrada. Todo este tiempo has llamado ladrón al padre de Brooke. Mientras tú. Le di todo a esta familia, replicó Ellen. Al borde de perder su compostura. Lo que sufrí no lo entenderías. Saqué mi teléfono y el último documento. El que Richard me entregó. ¿Incluyendo matar a mi padre? Ellen se quedó inmóvil. Richard encontró la prueba, dejé su confesión firmada. Sobre el escritorio. Sabías que mi padre iba a exponerlo todo. Y te aseguraste de que no pudiera. No tienes pruebas. La policía tiene la declaración de Richard, continuó Nathan con voz queda. Y yo tengo esto. Reproduje el audio donde Richard confesaba que Ellen había alterado el medicamento del corazón de mi padre. Ellen se lanzó hacia mi teléfono. Pero Nathan la detuvo,
cogiéndola del brazo. Se acabó, mamá. Maldito ingrato, Ellen se soltó. Yo te lo di todo. Me diste una jaula, replicó él. Y lo llamaste amor. Se oyeron sirenas en la distancia. Ellen se retorció. Desesperada. Fue hacia un cajón. Y vi un destello metálico. Ellen, no. El disparo resonó ensordecedor. Nathan dio un paso atrás, agarrándose el hombro. Mi propio hijo, susurró Ellen, paralizada. El arma humeante en su mano temblorosa. Corrí hacia ella, la derribé. Y la pistola salió disparada por el suelo. Hasta quedarse a los pies de Richard, que acababa de aparecer en la puerta. Pareciendo un anciano frágil. Lo siento, le dijo a Ellen. Mientras la policía entraba con las esposas. Debí detenerte hace años. Más tarde, en el hospital, mi madre me sostenía la mano. Mientras esperábamos noticias de Nathan. Nunca quise que supieras todo esto, dijo con tristeza. Sobre Ellen, sobre Richard. ¿Lo amaste alguna vez? Una vez, quizá, pero nunca. Como amé a tu padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ellen nunca entendió que el amor no se trata de controlar. El doctor salió. Nathan se recuperaría. Pero cuando me puse en pie, mamá tomó mi brazo. La pregunta no es si puedes perdonarlo, dijo con suavidad. Sino si pueden construir algo nuevo con los pedazos rotos. Pensé en Ellen, en Nathan. En todas las decisiones que nos habían llevado hasta aquí. Pensé en mi padre y en su última lección. No solo me había dejado dinero. Me había dejado la verdad para liberarnos a todos. Algunas cosas, dije. Deben romperse para sanar. La inauguración de la galería estaba llena de gente. El dinero que me dejó mi padre se había transformado. En paredes blancas y suelos brillantes. A través de los ventanales se veían las hojas anaranjadas. Aferrándose a las ramas, reacias a caer. A tu padre le habría encantado esto, dijo mi madre. Acomodando una pintura de paisajes que él había hecho. Siempre dijo que tenías talento para ver la belleza. En las cosas rotas. Toqué el marco, recordando el día. En que descubrí el estudio secreto de papá. ¿Sabías que pintaba? Empezó después de lo de Ellen, respondió ella. Le ayudaba a perdonar nuestras decisiones. La puerta de la galería se abrió con su característico tintineo. Nathan entró, el brazo en cabestrillo. Con un gesto inseguro y ropa normal. En lugar de traje y corbata. La fisioterapia dice que me quedan 2 semanas, comentó. Mañana se cierra la venta del bufete. Richard me lo dijo. ¿Estás seguro de dejarlo? El bufete murió con la confesión de mi madre, contestó. Mirando la pintura de papá. Algunas herencias no merecen ser salvadas. El juicio de Ellen fue rápido. La declaración de Richard la hundió por completo. Aceptó un acuerdo, confesando sus crímenes financieros. A cambio de una condena menor. Me han ofrecido trabajo, continuó Nathan con voz tranquila. Enseñando derecho empresarial. En la universidad comunitaria. Sonreí, pensando en su sueño olvidado. ¿Aceptaste? Sí. Se tocó el hombro herido. A veces las cicatrices nos recuerdan quiénes somos. O quiénes podemos llegar a ser. Mientras la gente circulaba por la galería en la inauguración. Me deslicé hacia la sala trasera con mi colección privada. Allí colgaban las piezas que narraban nuestra historia real. La vieja foto de Ellen y mi madre. La última carta de papá enmarcada junto a su pintura final. Y los documentos del fideicomiso. Nathan me siguió. Convertiste nuestra guerra en arte. No es arte, es verdad, toqué el cristal sobre la carta de papá. Él sabía lo que Ellen podía hacer.
Pero aún así trató de protegernos a todos. A mí, a ti, incluso a Rachel. Su venganza no era el dinero. Era la imposibilidad de mantener la verdad enterrada para siempre. Igual que tú. Nathan bajó la voz. Pudiste haberla destruido completamente. Exponerlo todo. Pero elegiste la justicia en lugar de la venganza. A veces son lo mismo. Nos quedamos en silencio, rodeados de pruebas de nuestra historia compartida. Finalmente, Nathan rompió el silencio. Te echo de menos. Lo sé. Le sostuve la mirada. Pero no echo de menos a la persona que era contigo. ¿Quién era esa persona? Alguien con miedo de volar. Por temor a romper la jaula. Me dirigí a la puerta, la inauguración llamándonos. Quédate si quieres. Él asintió, entendiendo lo que callaba. ¿Crees que podamos reconstruir algo nuevo? Tal vez. Pero no todavía. No hasta que aprendamos a vivir sin jaulas. Regresé a la galería principal, llena de murmullos y risas. Mi madre conversaba con Rachel junto a la ventana. Parecían haber hallado cierta paz tras décadas de secretos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Desde la prisión donde Ellen estaba recluida. ¿La pintura del pájaro roto es tuya? Miré la obra a la que se refería. Colgada en un lugar de honor. Donde un ave escapaba de su jaula. Dejando atrás plumas doradas. No, tecleé. Es de papá. Fue su última obra. La respuesta de Ellen llegó casi de inmediato. Él siempre nos entendió mejor de lo que nos entendíamos nosotros mismos. Guardé el teléfono, avanzando entre las obras de arte. Surgidas de cosas rotas. Mañana llegarían nuevos desafíos. Nuevas decisiones. Pero esa noche, arropada por la belleza de lo que renace, comprendí por fin la lección de mi padre. A veces, la venganza no consiste en destruir a tus enemigos, sino en reconstruirte. Con los pedazos que dejaron atrás. Abrí las puertas de la galería de par en par, dejando entrar el aire otoñal. En algún lugar a lo lejos, las aves emigraban al sur, abandonando sus nidos vacíos. Ya era hora de que todos aprendiéramos a volar de nuevo.